Hola, esto es Tiempo de Letras. Hoy nos acompaña el profesor Juan Manuel Cuartas, autor del libro Los 7 poetas del haiku. Profesor, ¿qué es Los 7 poetas del haiku? Bueno, es un libro que recibió ese título a partir de una exploración, digámoslo así, equilibrada de 7 autores japoneses, quizás los más emblemáticos del haiku, y fueron reflexiones que se fueron llevando en paralelo a medida que se iba consiguiendo documentación, y finalmente pues están allí reunidos como 7 samuráis defendiendo una de las formas poéticas más bellas que ha dado la humanidad, el haiku. Y también es un libro en la medida en que está ilustrado con pinturas en la técnica del sumie, realizadas por mi hermano Rubén Antonio, que practica esta técnica y que asumió el reto de hacer unas viñetas para cada autor. Y bueno, es una vez más el deseo de conocer más mundo cultural, saber que la dimensión humana no se agota en nuestro contexto ni en nuestra historia, y que tenemos muchos espacios por descubrir, y en particular los que la palabra sustenta como grandes espacios de verdad, de ideal, de sensibilidad. El haiku es un tipo de creación poética que consta de 3 versos y en total de 17 sílabas. Esto en el sentido más estricto desde la lengua japonesa, ¿no? Pero el haiku es sobre todo un resumen de un largo movimiento poético japonés que terminó reduciendo a 3 versos la comprensión de un momento, de un instante de la vida. Entonces el haiku es, digámoslo así, el poema por excelencia, en la medida en que atrapa lo narrado, lo sentido, lo evaluado, lo consolidado como un valor. Y bueno, uno podría quedarse definiendo haiku de muchas maneras, pero sobre todo el haiku es, en la sensibilidad japonesa, una de las maneras que este pueblo ha tenido de reproducir poéticamente su realidad natural, su espacio natural. Esa pregunta casi se podría responder con el origen de la poesía, ¿no? El origen de la poesía, ¿cuál es? Es el contraste, es la metáfora, es la ilusión de equilibrar una imagen con una realidad. Es el riesgo que corre la palabra de nombrar lo real y lo irreal al mismo tiempo. Bueno, pero eso puede sonar un poco especulativo. Ya en Japón, el haiku tiene un origen, digámoslo así, deductivo. Había prácticas poéticas que se denominaban waka, que las practicaban entre varios individuos, como lo que nosotros conocemos acá como trova. Y entonces, trovando, haciendo waka, estos individuos pasaban una tarde, una deliciosa tarde, degustando olores, tomando el té, siendo un poco testigos de cómo iba cambiando la luz en la tarde, los sonidos de los insectos, bueno, y todo eso iba quedando en los pequeños versos del waka. El waka tenía otra dimensión, ya no 3 versos, sino era mucho más completo el poema. Pero progresivamente se fueron desprendiendo esos 3 versos que se llamaban oku. Y en un momento determinado, un maestro zen advirtió que en esos 3 versos estaba todo, que allí podía recuperarse todo lo que
un poeta tuviera para decir. Entonces empieza el haiku muy vinculado a la obra de un gran maestro que se llama Matsuo Basho, un hombre del siglo XVII, un monje zen que toda su vida fue un caminante, pero que construyó, digámoslo así, el gran culto de escuela, la gran primera escuela acerca del haiku. Y después sus discípulos retomaron todo el canon. De hecho quedan unos libros muy interesantes, el libro blanco, el libro rojo y el libro negro, todos como con preceptivas acerca de cómo hacer buen haiku, cómo diferenciar un haiku de la letra de un haiku del espíritu. Y toda persona que escriba hoy haiku, de alguna manera es receptora de esa primera gran tradición de Basho. Los otros autores que son tratados acá, todos con gran claridad advierten y señalan que su gran comienzo, su gran aprendizaje estuvo en la obra de Basho. ¿Cómo y por qué decide que este libro se refiere a la obra de estos 7 poetas en particular? Pues son 7 un poco por crear la coincidencia con los 7 samuráis, ¿no? Que ya es una referencia japonesa fuerte. Reunamos 7 para que nuestra obra consiga la coherencia de comunidad necesaria para que sea grande, no sé. Son 7 en la medida en que al hacer la exploración de los 4 principales que tenían que ser Basho, Yosa Buzón, Issa Kobayashi y Shiki Masaoka. Los otros 3 que aparecen son grandes, al lado de estos grandes. El primero es Kikaku, un discípulo de Basho, que vivió muy cercano a él, lo acompañó en sus viajes y fue algo así como el gran receptor del legado de Basho. Pero cuando muere Basho, Kikaku no es capaz de continuar. El duelo lo lleva a los poblados. Es un hombre que se vuelve alcohólico, abandonado de la vida, y en consecuencia su obra es distinta y grande. Digámoslo así, se humaniza. Mientras que la obra de Basho era una obra descriptiva de los eventos de la naturaleza, de la fauna, de las estaciones, bella en la capacidad de captar esos momentos, pero le faltaba dimensión humana, ¿no? La lectura vertical, autor Hernán Toro. El texto es oportuno y viene a propósito. No es para nada frecuente en nuestro medio toparse con una colección de textos heterodoxos que cuestionan, de manera singular y crítica, la naturaleza e ideología misma de los discursos de información y su incidencia en la manera como se lee, ve y escucha la realidad a través de los medios de comunicación. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios.
En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Universidad del Valle. 65 años de excelencia. Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Recibe en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. El legado de la hermenéutica. Autor Jean Grondin. Es una suma de ensayos del filósofo canadiense Jean Grondin. La selección de los ensayos obedece a las posibilidades que brinda la obra de Grondin de reconocer reflexiones puntuales sobre los problemas más acuciantes de la hermenéutica. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. El otro poeta que se suma se llama Onitsura. Es una persona que no tuvo ninguna relación con Basho, ni académica ni directa, y eso hace de él un poeta muy especial porque su proyección en el haiku es más filosófica, digamos así. Los otros son más poetas, mientras que este está planteando grandes problemas como del ser en el mundo, y eso lo hace más filósofo. Y este Onitsura tiene quizás uno de los haikus más deslumbrantes. Los japoneses tienen un culto muy particular a los cerezos en flor. De hecho, hay una gran fiesta de primavera que consiste en que todo Japón se vuelca a visitar los cerezos cuando florecen, y esto pues los llena de gran nostalgia, pero también los llena de gran sosiego. Esa tradición es milenaria, ¿no? Entonces el poema de Onitsura dice: el cerezo en flor, el caballo tiene 4 patas, el ave tiene 2 patas. Eso parece una broma, ¿no? Eso no tiene ni pies ni cabeza, pero empieza uno a hacerle la exploración, y entonces uno advierte que, así como le sucede a los seres humanos frente al cerezo en flor, hay una suspensión, un quedarse en el vacío, quieto. Es una experiencia sublime. Igualmente los animales, el caballo se suspende sobre sus 4 patas, adquiere una definición desde su ser cuadrúpedo, y el ave se suspende sobre sus 2 patas, ¿no? No hay movimiento posible. Cuando lo sublime nos asalta, somos una pequeña cosa suficiente en sí misma. Los otros autores no hubieran construido un poema de estas características porque pues es enigmático, y uno de los parámetros que proponía Basho era que no hubiera sombras en el haiku, que todo se dejara deducir, que todo se revelara. Onitsura tiene otra concepción muy diferente, y eso pues en la medida en que lo desarrolla a fondo lo hace especial. Y el otro convidado es Ryokan. Ryokan es un monje mendicante
Muy particular porque este hombre hacía poemas para cambiarlos por botellas de sake, para poder pasar el invierno, porque uno puede tener un buen abrigo, pero es mejor si además del buen abrigo tiene una buena botellita de sake, ¿no? Y este monje va recorriendo, pues, no en la dimensión en que lo hizo Basho, que fue un explorador de la naturaleza japonesa, sino simplemente porque es un mendicante, ¿no? No puede estar pidiendo en el mismo lugar siempre. Y este Ryokan deja poemas muy bellos, además, al final de su vida, siendo ya un anciano, tiene una relación con una monja zen muy joven, y del intercambio poético entre ellos dos queda, para los japoneses, uno de los capítulos amorosos más bellos de su literatura. Juan Manuel, ¿cómo conoce el haiku y cómo se aproxima a esta forma de poesía? Cuando tuve un programa de poesía en la radio en Manizales, uno de los capítulos lo dediqué al haiku. Sabía muy poco sobre el mundo del haiku. Lo que hice allí fue leer algunos haikus. Así lo conocí. Ya la exploración es otra cosa. En el contexto en que nos encontramos nos toca conocer el haiku como una poesía más en el marco de la gran historia de la poesía, ¿no? Así como uno puede conocer el soneto y las odas, en un momento determinado entra a conocer el haiku. Primero que todo, deslumbra mucho la figura de Basho. Basho tiene la capacidad de crearte un mundo suficiente en términos de expectativa y de concepción de lo más complejo, ¿no? La permanencia del movimiento. Y ahí ya estás prácticamente definiendo el ser humano, ¿no? Pero en Basho hay como esa sutileza para llegar a los seres. Hay un bello haiku que dice: el jinete en la pradera de pronto se detiene, el ruiseñor en el campo. Es una gran imagen. Uno puede crear como la secuencia, un hombre que va a toda marcha haciendo un recorrido y de pronto detiene su caballo y lo que sucede es que está cantando el ruiseñor. Entonces eso le pone una dimensión de valoración de todo lo que haya en el mundo, ¿no? Las criaturas más pequeñas tienen algo para ofrecerte. Puedes estar a punto de decidir lo más crucial de tu vida o de la vida de muchos y puede ser que una pequeña criatura de la naturaleza te ofrezca revelaciones que calman tu prisa o cosas así. Bueno, no te resuelven el problema, pero al menos te hacen volver sobre ti mismo, ¿no? Sobre tu propia marcha. Conociendo a Basho, la inquietud se abrió para conocer otros autores, pero conocí a una gran persona, a Javier Tafur González. Es quizás el hombre que ha cultivado con más celo y con más delicadeza el haiku en Colombia. Y al conocer a Javier Tafur, pues me di cuenta que el haiku exigía como un culto. Él es un hombre que ha hecho el culto del haiku en estas tierras. Y entonces uno al leerlo ve los objetos naturales del Valle del Cauca. Y eso es muy bonito. Hay autores interesantes que son muy humorísticos y muy irreverentes, y eso le da al haiku pues una dimensión más humana todavía. Uno de ellos, y está contemplado acá, es Isa Kobayashi. Este hombre era un hombre muy pobre, vivía en una choza muy humilde que se le incendió. En todo caso, sus grandes compañeros eran los insectos, y a esos insectos les compone muchos haikus que al día de hoy son grandes piezas, ¿no? Uno de esos haikus dice: Isa está triste, pero dad vuestros saltos, pulgas mías. Eso muestra cómo el ser del hombre no se pierde frente al ser de la naturaleza o frente a lo que ofrece la naturaleza. Cómo la naturaleza siempre está queriendo
sacar del ser humano un ser diferente, un ser nuevo. Lo que el haiku alcanza, que quizás no lo alcanza tanto la poesía occidental, es a configurarnos un tipo de pregunta sobre algo que nos quiere definir o que nos quiere ilustrar otra posibilidad de comprensión. Aplicación de un modelo biopsicosocial para la reducción de la morbilidad y mortalidad materna y perinatal en Colombia. Autor, Julián Herrera. Es una metodología construida mediante investigación entre 1987 y 1990, la cual fue validada en 4 países de América Latina entre 1991 y 1992. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Universidad del Valle. 65 años de excelencia. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Reciba en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Historia y epistemología en los conceptos básicos de la termodinámica, calor, temperatura y trabajo. Autor, Alfonso Claret Zambrano. Tiene como propósito formar educativamente en la enseñanza, aprendizaje y evaluación de la termodinámica a partir de la historia y epistemología de sus conceptos básicos, calor, temperatura y trabajo. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. En este momento soy un profesor de filosofía que llegó a Cali en el 96. Yo nací en Manizales y toda la infancia está construida en Manizales, en las calles del barrio Chipre,
en la vida de colegio y después en la Universidad de Caldas, estudiando filosofía y letras. Inicialmente las expectativas eran más por la literatura y teniendo la Universidad de Caldas un programa de filosofía y letras, pues ingresé allí y aparecieron los tres componentes, el lingüístico, el literario, el filosófico. Los llevé muy equilibradamente los tres y al salir de allí pasé a Bogotá, al Instituto Caricuervo, a hacer una maestría en lingüística. Y al momento de decidir por unos estudios de doctorado, preferí estudiar filosofía. Es muy motivante poder leer textos antiguos que todavía dicen con una plenitud lingüística pues lo que había en otras épocas, lo que se sentía, lo que se tramaba. Y ya en filosofía pues el lenguaje se complica un poco con otro tipo de problemas relacionados con la lógica, la referencia, la posibilidad que tiene la palabra de nombrar las cosas o de no nombrarla. Obviamente de todo hay estereotipos. Para la filosofía los estereotipos seguramente son los griegos, Platón, una gran cabeza, o más adelante Kant, un hombre todo así menudito, comprometido con el horario y escribiendo muchísimo, o más adelante Nietzsche con una demencia pero con una clarividencia a la vez. No, hoy en día el filósofo es fundamentalmente un observador crítico de la realidad social, cultural. Es un gran lector porque un poco su tarea es recuperar preguntas que están presentes en los textos de los otros filósofos. Es alguien que tiene que proyectar un tipo de comprensión del tiempo presente, vincularlo con lo mejor que el tiempo pasado ha configurado, sobre todo en términos de pensamiento, y producir algo, ¿no? Es decir, dejar un poco algo de testimonio de cómo él indagó la realidad que tuvo la posibilidad de indagar.